Es común la frase "no serás la misma persona luego de tal o cual suceso", un concepto que también se aplica al cine. Hay imágenes, diálogos e ideas capaces de transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Pueden hacernos amar, llorar, sufrir, pensar, pueden cambiarnos para siempre. Por eso, hoy les traigo 10 películas que, luego de verlas, no serás la misma persona. Este video está auspiciado por nuestros cursos de dirección, fotografía y guión. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Número 10. Todos tenemos una película que vimos de jóvenes y nos hizo enamorarnos del cine. Quizás hasta nos inspiró a escribir nuestros primeros guiones. Pero para los más veteranos puede ser Psicosis, El Padrino o Taxi Driver. Para otros puede ser Volver al Futuro, Jurassic Park o Los Cazafantasmas. Ustedes pueden dejar su primer amor cinematográfico en los comentarios, pero en mi caso particular voy a mencionar a Pulp Fiction. Puede ser la típica película de cinéfilo mamador, pero todos empezamos en algún lugar. Quentin Tarantino presenta varias historias protagonizadas por criminales y otras figuras de los bajos fondos, asesinos a sueldo, mafiosos y boxeadores. Cuando uno empieza a ver más películas, quizás sienta que no hay elementos tan novedosos en Pulp Fiction, pero la magia pasa por lo que Tarantino hizo con el material. El cruce entre las historias, los personajes, los diálogos, la energía, el elenco, la música, todos los ingredientes contribuyen a que mucha gente cambie radicalmente su forma de ver el cine. Número 9. Hay películas que, a pesar de ser aptas para toda la familia, tienen momentos tan impactantes que si las vemos de niños pueden cambiarnos para siempre y hacernos perder la inocencia de un momento a otro. Podríamos mencionar Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves, La Historia Sin Fin, Laberinto, Coraline, El Gigante de Hierro y otras que pueden comentar ustedes, pero hoy nos detendremos en Quién engañó a Roger Rabbit, una película que a muchos nos intrigó por cómo juntaba a todos nuestros dibujos animados favoritos en un mismo lugar, pero que en el fondo era mucho más. En 1947 los humanos conviven con dibujos animados, incluyendo los de Disney y los Looney Tunes de Warner. El protagonista es Roger Rabbit, un conejo estrella de cine. Todo se complica cuando es acusado de un crimen que no cometió. Su único aliado es Eddie Valiant, un detective privado que odia las caricaturas. Este tributo a la edad dorada de la animación y del film noir funciona como una comedia. Sin embargo, a veces logra imponerse un clima de intriga muy adulto que puede llegar a traumarte si la ves siendo un niño. Pero la mezcla de tonos e ideas hace de Quién engañó a Roger Rabbit un producto original que nos permite ir abandonando nuestra tierna infancia para descubrir oscuridades hasta entonces inéditas. Número 8. Sean sinceros, ¿cuál fue la película que vieron a los 14 años y la creyeron mucho más profunda de lo que quizás era realmente? Cuando recién entramos en la adolescencia y vemos una película compleja o anticonvencional, pensamos que adquirimos alguna clase de conocimiento sagrado que nos separa de los demás y nos transforma en otra persona. Ejemplos pueden ser 12 monos, American Psycho, Donnie Darko, El efecto mariposa y otras que los invitamos a compartir en los comentarios. Pero para citar a la más clásica de todas, hoy mencionaremos Fight Club. Edward Norton compone un empleado que padece insomnio. Su vida, si es que podemos llamarla así, da un vuelco cuando conoce a Tyler Durden, un desquiciado y arrogante individuo interpretado por Brad Pitt. Enojados con la sociedad, fundan el club del título. Cada noche, un grupo de hombres canalizan sus frustraciones a través de los golpes, pero todo se desborda cuando degenera en una organización terrorista anticapitalista. Esta película de David Fincher nos llega por su crítica al consumismo, su impronta descarada y su giro narrativo. Con los años descubrimos películas aún más agudas y extremas, pero Fight Club continúa siendo una estupenda puerta de entrada a un cine más temerario. Número 7. Hayao Miyazaki no solo logra cambiarnos la manera en la que vemos el cine de animación, sino que para muchos fue la antesala al alucinante mundo del anime. Ustedes tendrán sus favoritas del director, pero hoy vamos a destacar la puerta de entrada al anime por excelencia, El viaje de Chihiro. La pequeña Chihiro llega con sus padres a un pueblo que parece abandonado. Pronto es absorbida por un mundo habitado por dioses, brujas y otros seres con apetitos inusuales. Un dato interesante es que la película estuvo por no existir, porque Miyazaki había decidido retirarse del cine. Cambió de opinión cuando conoció a la hija apática de un amigo. Ahí se dio cuenta de que debía encarar un film que rescatara los antiguos valores japoneses y cautivara a las nuevas generaciones. El director logró eso y mucho más. Nació un grupo gigante de fanáticos que se obsesionó con cada escena. Para bien o para mal, descubrir el anime en Occidente puede ser un antes y un después en nuestras vidas, sobre todo si nos obsesionamos cuando somos adolescentes. Número 6. Vamos a hablar de películas que logran poner en juego al status quo y revelarnos el costado más perverso de las altas esferas. Algunas de ellas incluso nos pueden empujar a una espiral de conspiraciones antisistema. Este tipo de cine estuvo muy de moda en los 70, con títulos como Soylent Green, La Conversación y The Parallax View. También existen ejemplos más actuales, como JFK, Matrix y otras que pueden añadir en los comentarios. Pero ahora vamos a detenernos en Network, de 1976. La historia se centra en la cadena televisiva UBS,
2010. Debido al bajo rating, las autoridades despiden al conductor del noticiero Howard Beale, pero en las últimas emisiones, el hasta entonces tranquilo profesional revela su lado más explosivo y contestatario. Sus críticas a la sociedad fascinan a la audiencia y entonces los ejecutivos del canal explotan ese nuevo perfil, pero su ambición desmedida va a traer las peores consecuencias. Dirigida por Sidney Lumet, la película fue concebida como una sátira de los manejos de la televisión de los años 70. Sin embargo, consiguió más de lo previsto. Anticipó las maniobras de los medios de comunicación actuales, donde todo vale con tal de captar el interés del público. Número 5. ¿Alguna película los hizo llorar en serio? Incluso la persona más cínica y desalmada puede cambiar para siempre luego de emocionarse con una película. Podemos enumerar una buena cantidad de largometrajes que quiebran hasta los más duros de la audiencia. De Ladrón de bicicleta a The Notebook, pasando por Cinema Paradiso y otras que están invitados a compartir en los comentarios, una de las películas que a mí siempre me hace llorar cuando la veo es The Shawshank Redemption. El film, basado en una novela corta de Stephen King, nos presenta a Andrew Dufresne, un banquero acusado de asesinar a su esposa y a su amante. Condenado a 2 cadenas perpetuas, es enviado a la prisión de Shawshank. Empieza sufriendo un calvario, pero su buena voluntad y su esperanza lo motivan a lograr algo completamente inesperado. En este drama carcelario no faltan los momentos duros, pero se impone un humanismo imbatible, consecuencias tan emotivas como inspiradoras. Aquí son claves las actuaciones de Tim Robbins y Morgan Freeman, la dirección de Frank Darabont y la música de Thomas Newman. The Shawshank Redemption es capaz de tocar nuestra fibra más íntima para confirmarnos que en medio de las tinieblas siempre puede abrirse paso a la luz. Número 4. Uno deja de ser la misma persona para siempre cuando se replantea su rol en la sociedad. Y el cine logra esto mostrándonos mundos diferentes al que nos enseñaron en la escuela. Presenta realidades desconocidas y crudas que nos sacan de nuestra burbuja. Los mejores exponentes abundan en las producciones independientes, como Tangerine o Ciudad de Dios. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta llega desde Argentina, Pizza, Birra y Faso. En su ópera prima, Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro muestran un grupo de jóvenes marginales de la capital federal de Buenos Aires. Deben robar para vivir y parece no haber salida. La última esperanza es un golpe que podría sacarlos de la miseria y el peligro. La película se adentra en la cara más sincera de un país al borde de una crisis política y social, donde los niveles de desocupación y pobreza llegan al límite. Lejos de demonizar o endiosar a los protagonistas, los presenta como sobrevivientes en una sociedad que les dio la espalda. Pizza, Birra y Faso revela la dura realidad de un país, y a quienes vivimos durante aquella época sin duda nos hizo cambiar nuestra perspectiva. Número 3. Existen películas tan extrañas que nos cambian para siempre y nos pueden despertar interés por el subconsciente humano, el surrealismo y los sueños. Este grupo incluye Suspiria, The Beyond, Brasil o Delicatessen. Aunque el experto en la materia y quien más logró instalar este tipo de cine en el mainstream es David Lynch. Lo demostró desde Eraserhead, su ópera prima, en films como Blue Velvet y la serie Twin Peaks, pero alcanzó la cumbre con Mulholland Drive. La película comienza con Betty Elms, una aspirante actriz que llega a Los Ángeles. Enseguida conoce a Rita, una mujer amnésica luego de un accidente automovilístico. La investigación para averiguar su identidad conduce a personajes y situaciones tan inusuales como turbulentas. Lynch no ahorra talento para mostrar qué hay debajo de Hollywood y de lo que consideramos la vida cotidiana. Lo onírico gana espacio y nos conduce a un submundo de pesadilla. Así brotan infinidad de interpretaciones y teorías, pero el encanto no pasa por entender lo que estamos viendo. La gracia está en dejarse llevar por la experiencia. Número 2. Sin necesidad de ser extremadamente violentas, algunas películas pueden dejarnos traumados y cambiarnos la vida para siempre, a veces para mal. Ejemplos incluyen la japonesa Kairo o incluso la reciente Longlegs, pero una que se reservó un terreno en lo más oscuro de mi subconsciente desde la primera vez que la vi es Possession. Este film resultó tan perturbador que hasta su protagonista quedó traumada cuando la vio. Ambientada en Berlín antes de la caída del muro, al principio parece ser un drama acerca del deterioro de un matrimonio, pero enseguida queda claro que la película es más que eso. Ella lo engaña con un amante y todo desemboca en locura, violencia y delirio. El director, Andrzej Zulawski, compone un film osado, con una hipnótica actuación de Isabelle Adjani. Lo demuestra en la escena donde Ana, como poseída, sufre un brote psicótico en los pasillos del subterráneo, un momento que parece insuperable hasta que la película se pone aún más turbia. Possession todavía hoy es un tour de force aún para los más atrevidos. Una película puede cambiarnos la vida para siempre y en algunos casos hasta nos puede inspirar a querer realizar una nosotros mismos. Si te pasó esto como a mí, ya están disponibles mis cursos de guión, dirección y fotografía para cine. Estos cursos los hice resumiendo todo lo que aprendí en mi carrera trabajando en series para plataformas de streaming y también haciendo cortometrajes independientes con mis amigos. Tienen toda la información de los cursos abajo en la descripción y usando el código SEPFILMSYT al finalizar su compra hay un 20% de descuento en todos los productos. Estos cursos no solo ayudaron
a miles de estudiantes de cine en todo el mundo, sino que también nos ayudan a nosotros a seguir haciendo videos de calidad para este canal. Número 1. Muchas de las películas que nos cambiaron la vida son de ciencia ficción. Podemos nombrar la saga de Star Wars, Alien y Duna de Denis Villeneuve. Ustedes también pueden mencionar sus favoritas en los comentarios, pero Stanley Kubrick trascendió el género y fue más lejos que nadie gracias a 2001, Odisea del Espacio. Basada en cuentos de Arthur C. Clarke, marca una singular epopeya de ciencia ficción. Empieza en el amanecer del hombre, mostrando la evolución del Homo sapiens, y salta al futuro, donde la humanidad ya viaja a través del cosmos. El hilo conductor es un misterioso monolito que altera a quienes están alrededor y provoca saltos evolutivos donde no falta la violencia. Al momento de su estreno, la película tuvo una llegada profunda en la comunidad hippie, por entonces muy en auge. Llenaban las salas para sumergirse en sus imágenes psicodélicas. El film aprovechó el inesperado fenómeno para añadir a los pósters la frase "El último viaje". Pero el impacto de 2001, Odisea del Espacio, no quedó ahí. Afectó a la gente desde lo emocional y lo intelectual. Disparó toneladas de debates y teorías sobre las verdaderas intenciones de Kubrick. Inspiró a cineastas y artistas de diferentes ramas y potenció el interés por el espacio, la vida extraterrestre y la humanidad. Es el más perfecto ejemplo de cómo una persona deja de ser la misma luego de ver una película. Peleas entre actores existen miles, pero algunos no solo discuten, directamente sucumben a la violencia. Eso es lo que pasa cuando chocan personalidades fuertes o en situaciones límites. Ciertos casos alcanzaron una notoriedad que opacó el prestigio de sus involucrados. Hoy conoceremos a 10 actores que se pelearon a los golpes.